Hola, buenos días. Buenos Buenos días. días. Muy bien, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Listos para su siguiente semana? Sí, ya, con todo. Muy bien. Bueno, Perdón. Bueno, dicen bueno. Perdón por la tardanza, pero tenía aquí unos problemas técnicos con el Linux, pero ya estoy de acá. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase. ¿Cómo les va con sus ambientes? ¿Ya tienen su sistema operativo listo? Sí, ya. ¿Ya todo bien? ¿Alguien ya se está conectando, usando su Linux ahorita? ¿O todavía están en Windows? Windows todavía. Está bien, ¿Todavía yo Windows. todavía en Windows. en Windows? Bueno, eh, procuren ya un poquito, cuando tengan chance, puedan ya configuren su Oracle Linux, ¿no? Más adelante vamos a hacer algunos ejercicios y pues sí sería conveniente que los hiciéramos en su ambiente para que pues me puedan seguir, ¿no? Cuando estemos haciendo ejemplos, ¿no? Dice, Prof, aquí les fallan el audio, dicen algunos. Mándeme. yo estoy conectado bueno, estoy haciendo home office, Sí. entonces, pues acá en la chamba usan Windows. Ah, Obviamente tengo el ambiente de Oracle al 100, pero el sistema pues es Windows. ¿Hay algún problema? ¿tu O base de bueno, datos la tienes instalada en Windows? sí, Sí necesitas ponerlo en Linux. ok. Aparte para tus prácticas, ¿no? Las prácticas tienen que ser en Linux Sí, sí, o sea, aparte. me refiero es que a las 9, o sea, yo me conecto, entonces tengo que estar a fuerzas conectado al trabajo, digamos. Ah, ya entiendo. Windows, o sea, lo que pienso hacer, o sea, ya tengo mi ambiente, Ujú. pero también llevo avanzadas, entonces en avanzadas que es a las 7 pues sí me puedo conectar desde Linux. Pero ahorita a las 9 estoy conectado Te en cambias, ¿no? Windows, ajá. Entonces a lo mejor lo Ah, virtualizo, pero bueno, por eso pregunto oh, ya. si ahorita No, en tengo ese. Windows, Ajá. pero la base de datos de Oracle sí está al 100 en Windows, sí puedo trabajar así. Ah, pero aparte sí tendrás tu ambiente en Linux, ¿no? Sí, Ah, está bien, sí, no hay problema. Sí, y ya cuando hagas tus ejercicios para las prácticas, ya nada más te pasas a Linux, ¿no? ok, Y pero digamos así a lo ahorita mejor, para la clase, pues sí, puedes usar Windows. Para efectos de la clase, no hay problema. O sea, básicamente es ok, para que puedas también practicar un poquito y ahí sí no importa. Es que pensé que tu ambiente nada más lo tenías en Windows, pero está bien, no, ok. ok, Bueno, ok. recuérdenme, terminamos el tema uno, ¿sí, verdad? ¿O no? Según yo, acabamos ya el tema uno y vamos a empezar hoy con el 2 o nos Nos falta quedamos uno. en 1.6. Sí, lo terminamos. ¿Sí? Voy a abrirlo nada más para que no nos quedemos con la duda. Ya habíamos visto la cuestión, ¿se acuerdan que dejamos una tarea de esto de las multibases? Y vimos aquí las variables y después les pregunté que se veían diferencias y platicamos de qué son las bases distribuidas punto a punto. Hablamos de que en realidad hablamos de las características del diccionario de datos, ¿no? Que en realidad pues es uno solo, ¿no? Pero que existen objetos que contienen eh, su definición apunta hacia otros sitios, ¿no? Y básicamente, entonces ya con esto estamos terminando el tema número uno, ¿ok? Entonces vamos a pasar lo que sería el tema número dos, que es el de diseño de bases de datos distribuidas, ¿no? Entonces, este tema es muy, muy importante. Aquí nos vamos a tardar un ratito. Entonces, pónganle mucha atención a este tema, ¿no? Básicamente aquí vamos a aprender a cómo debe de hacerse el diseño de una base distribuida, ¿no? Bueno, entonces el primer punto a revisar es las estrategias que existen para hacer diseño de bases distribuidas, ¿no? Típicamente son dos estrategias, se les conoce como proceso top-down y proceso bottom-up. Un breve paréntesis antes de que se me olvide, si no se me olvida. Eh, ya terminamos el tema uno, eso significa que, bueno, podemos ya estar listos para hacer un quiz, ¿ok? ¿Se acuerdan del tipo de evaluación? Ejercicios tipo exámenes tipo quiz. Entonces,
¿les parece el jueves hacemos uno? ¿No? Sería Para del ver tema 1, ¿verdad, profe? cómo vamos del tema 1. Ajá, entonces, Ok. sugerencia, échenle una leída a su PDF, ¿no? Acuérdense que vamos a estar haciendo varios examencitos de este tipo, muy cortitos, ¿no? Entonces, el jueves hacemos uno, ¿vale? ¿Esos van a ser pura teoría, verdad, profe? Sí, son ejercicios sencillos, estilo quiz, en donde hacemos algún... pudiera venir algún ejercicio muy sencillito, pero todos son así de opción múltiple, cosas del estilo, ¿no? Estilo, más o menos de esa forma, en ese formato. ¿Ok? Entonces, la idea de este tipo de evaluación, pues es que estemos siempre vigentes, ¿no? Con los conceptos al día y bueno, nos sirven para estar repasando continuamente, ¿no? Y estar un poquito mejor preparados para los parciales. ¿Ok? Entonces, nada más ahí para que no vayan a faltar la siguiente sesión para que puedan hacer su quiz, ¿no? Muy bien. Profesor, Entonces, adelante. a la tarea que dice que enumerar el esquema se refiere al documento que dice ejercicios. Numerar el esquema. Ajá, en el Classroom. Ah, sí, se refiere al diagrama. De hecho, lo tenemos que revisar. Ah, de hecho, qué bueno que me comentas. Yo creo que lo revisamos de una vez, ¿no? Ok. Porque si no, luego se nos va la clase. Qué bueno que me recordaste esa parte. Sí, dejamos un ejercicio en donde se les pedía hacer una numeración, ¿no? De relacionar los impactos que tienen los requerimientos de una base distribuida, ¿no? Entonces vamos a revisar rápidamente ese diagrama. Déjenme abro ahorita aquí la respuesta. Entonces, mientras ustedes vayan abriendo su documento, ¿no? Si lo tienen todos. Sí. Ok, denme un segundito, nada más voy a aquí a abrir un documento y ahorita lo revisamos. Mientras vayan ustedes abriendo su documento. Entonces, ok, vamos a ver. Ok, déjenme ver, es que no estoy encontrando aquí ese documento. Ah, qué barbaridad. A ver, denme un segundito si anda por acá. Está... Es el tema 1, ¿no? Sí, es del tema 1. Pero viene en la teoría, me parece. Sí. A ver, sí, nada más espérame. Ok, déjenme abro el... Es que sí, ya sé qué está sucediendo. A ver, espérame tantito. Ok, a ver, entonces, déjenme tantito aquí. Les voy a compartir entonces el PDF del tema 1 para tenerlo aquí abierto. A ver, espérenme un segundito. Entonces... Ok, ahora déjenme les comparto. Profe, yo tengo... ¿Sí ven el PDF? Sí. Ok. ¿Alguien iba a preguntar algo, perdón? Sí, con respecto a la práctica, rápido. Sí, Se dime. me acuerda que antes en las prácticas, al final poníamos como una tipo rúbrica de puntuación. Ahora no la vamos a poner. Ya no, hice un cambio. Hice un cambio para que sea un poquito más ágil la generación de sus reportes.
Entonces, ya no es necesario ponerla. Solamente les pido que revisen la rúbrica general. Hay una rúbrica general. Entonces, ahí en esa rúbrica general, ahí viene todo lo que debe de llevar su práctica y ahí se explica cómo se evalúa el reporte. Entonces, para que sepan bien cómo se evalúe, pues ténganlo en cuenta y siempre procuren ponerle pues los elementos que les pide, ¿no? Para que tengan la calificación más alta. ¿Ok? Al final nada más les pide, ¿no? Lo que debe incluir el reporte. Entonces, para ya no tener que estar imprimiendo en cada reporte la tablita, ¿no? Sí, está bien, gracias. Muy bien, entonces sí ven el PDF, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Profesor. Muy bien, entonces vamos a revisarlo rápidamente, ¿no? ¿Quién me dice en dónde va el número 1? ¿De dónde a dónde va el número 1? Va del diseño de la base de datos distribuida a la administración del directorio. Ok, si hay alguna duda, cualquiera que tenga dudas me avisa, ¿sale? Muy bien, es correcto. Entonces vayan ahí, vamos a poner un punto por cada número, ¿no? Al final tenemos que tener 12 puntos, ¿no? Entonces ahí en su ejercicio le ponen cuántos puntos de 12, ¿sale? Y ya con eso. Número 2, ¿quién me dice quién va de dónde a dónde va el número 2? De administración a procesamiento de consultas. Muy bien, ese sería el número 2. El número 3. De procesamiento de consultas a diseño de la base de datos distribuida. Muy bien, el 4. Del diseño de la base de datos a procesamiento de consultas. Procesamiento, ¿no? Es el contrario, ¿no? En el sentido contrario. El 5. De diseño de bases de datos distribuida a control de concurrencia. Muy bien, número 6. De procesamiento de consultas a control de concurrencia. El control de concurrencia, muy bien. Número 7. De control de concurrencia. Ajá. Administración de deadlocks. Muy bien. El número 8. De control a confiabilidad. Ajá. Hacia Confiabilidad hacia control. control de concurrencia, ¿no? Muy bien. Número 9. Diseño de la base a confiabilidad. A confiabilidad, ok. Número 10. Administración del directorio a confiabilidad. A confiabilidad, ok. Número 11. Diseño de la base a replicación. Diseño de la base a replicación, muy bien. Y finalmente. De replicación a confiabilidad. De replicación hacia confiabilidad. Muy bien. Entonces, ahí están los 12 numeritos, ¿no? Que habíamos comentado, bueno, que se habían quedado de tarea, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, pues todo lo que implica, ¿no? Si no hacemos algo bien en alguno de estos puntos, sobre todo con el diseño, ¿no? El diseño tiene un buen de implicaciones, ¿no? Si no diseñamos bien, vamos a tener problemas al procesar consultas. Si no diseñamos bien, podemos apegarle a la cuestión del control de concurrencia, ¿no? O a la cuestión de la confiabilidad, ¿no? Inclusive también al diccionario de datos, ¿no? Lo que habíamos comentado de que en nuestros nodos, ¿no? Van a existir objetos que le van a permitir al manejador comunicarse, ¿no? Con los otros nodos, ¿no? Si ese diseño no está bien hecho, ¿no? Entonces vamos a tener ahí también impactos en ese diccionario, ¿no? Administración del directorio se refiere más a cuestiones del diccionario. Bueno, entonces ahí en su ejercicio, pues póngale ahí puro 10, me imagino, ¿no? Y ya pongan ahí su puntaje. Es importante que lo pongan para que se pueda poner en el Classroom. Entonces ya con eso lo suben, ¿no? En el transcurso del día y con eso ya estaríamos terminando este primer ejercicio. ¿Ok? Sí, basta con tomar una foto. Sí, de preferencia si pueden, en formato PDF, si se puede. Si no, pues en una imagen está bien, nada más que procuren que su imagen la suban de formato horizontal, ¿no? Que luego tengo que andar ahí haciendo malabares para acomodar la imagen, ¿no? Por favor. Sí se puede en formato digital, ¿no? No tiene que ser a mano esto. Ese puede ser en formato digital, ¿ok? Ah, ok. Gracias. Vale. Bueno, vamos a empezar entonces ahora sí con el tema 2, ¿no?
si no hay más dudas. Entonces les estaba comentando, en la cuestión del diseño tenemos dos estrategias, que puede ser el proceso top-down o puede ser el proceso bottom-up, ¿no? Para efectos del curso vamos a estarnos enfocando en la primera opción, el proceso top-down. Yo veo el trabajo anterior. Sí, discúlpeme, tienen toda la razón. Qué bueno que me dijeron. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Ya, perdón, ok. Entonces, el proceso que vamos a ver aquí en la materia es top-down, es decir, es una estrategia en la que se consideran, por un lado, sistemas homogéneos, es decir, los mismos manejadores, ¿no? Y empleada cuando tenemos diseños de cero, ¿no? O sea, no tenemos nada hecho. Hay situaciones en donde ya la base existe y decidimos distribuirla. En esta situación no, en esta situación no existe ningún diseño aún, sino es un diseño completamente de cero. En el proceso bottom-up es algo por lo contrario, ¿no? Aplica cuando tenemos bases de datos ya hechas y decidimos conectarlas para poder distribuir, ¿no? Entonces, esta estrategia también es más cuando tenemos una arquitectura de multibases de datos, ¿no? ¿Se acuerdan que es una de las combinaciones que habíamos platicado, ¿no? Bueno, ¿cuál es el proceso? En el caso ya vamos a enfocarnos al proceso top-down. En este caso, la metodología para implementar la base distribuida es en cierto punto similar a una centralizada, ¿no? Estas acciones que ven aquí en naranja son realmente las mismas actividades que se hacen cuando estamos diseñando una base centralizada. Lo que está aquí en otro color es lo nuevo, ¿no? Normalmente en una centralizada, ¿qué hacemos? Hacemos análisis de requerimientos, ¿no? Checamos requerimientos funcionales y no funcionales, ¿no? Pasamos al diseño conceptual. ¿Se acuerdan? Esto pues fue en Chen, y después pasamos al modelo relacional, ¿no? Que básicamente ahora se le conoce como esquema conceptual global, ¿no? Y bueno, perdón, esto sigue siendo conceptual. Y ya después viene, ¿no?, la parte nueva, que es el diseño de distribución. Aquí en esta etapa es donde ya vamos a ver la cuestión de los esquemas de fragmentación que vamos a revisar en este tema, ¿no? O sea, aquí tenemos nosotros que definir cómo vamos a dividir el pastel, ¿no? Casi, casi. O sea, cómo vamos a fragmentar, cómo vamos a distribuir todo nuestro diseño global que ya tenemos diseñado acá arriba, ¿no? Posteriormente se generan lo que les llaman los esquemas conceptuales locales, es decir, esto se refiere a generar un modelo relacional en cada uno de los sitios, ¿ok? Que sale a partir del esquema global, ¿ok? Y bueno, viene el diseño físico, que esto ya es algo similar a una centralizada, ¿no? Esto se hace por cada nodo. En cada nodo vamos a tener un diseño físico, esquemas físicos, y pues ya después vienen cuestiones de observación y monitoreo, ¿no? Este diseño físico y esquema físico pues ya es poquito más de la organización física, ¿no? De nuestra base distribuida. Puede ser distinta porque en cada nodo podemos tener hardware distinto. Entonces estos diseños pueden cambiar, ¿no? Pues básicamente a esto se refiere con la metodología, ¿no? Ahora, una de las preguntas fundamentales en la parte del diseño son estas tres, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer fragmentos? Ya en el tema anterior habíamos platicado del concepto de fragmento, ¿no? Un fragmento, recuerden que es un subconjunto de los datos de una tabla, ¿no? Que puede estar dividida ya sea de manera horizontal o de manera vertical o inclusive una combinación. Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué tanto hay que fragmentar? ¿Cómo vamos a fragmentar? ¿No? Es decir, con base a ciertos requerimientos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esa división, ¿no? Esa distribución de datos? Y la última, ¿cómo asignar fragmentos a cada sitio? No es suficiente con que hagamos la división, sino también es importante decidir en dónde, ¿no? Y en qué sitio nos conviene poner cada fragmento. Como vimos en el tema 1, recuerden que si tenemos n fragmentos no significa que tengamos n sitios, ¿no?
puede haber más de un fragmento en un mismo sitio, ¿no? Inclusive pueden ser fragmentos de la misma tabla, ¿no? Muy bien. Entonces, la primera parte, ¿no? Niveles de fragmentación, es decir, ¿qué tanto hay que fragmentar? O sea, podemos decir, como pueden ver aquí en este diagrama, un nivel 0 sin fragmentación. Aquí estaríamos hablando, si tenemos 0 nivel de fragmentación, pues prácticamente estaríamos hablando de una base de datos centralizada, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, no hay ningún nivel de fragmentación como si esto estuviéramos en su curso de bases 1, ¿no? Un diseño global que no tiene absolutamente ningún nivel de fragmentación. Pero por otro lado podríamos irnos hasta el extremo, ¿no? Vean, el extremo sería, ¿cuál sería la unidad mínima o más bien el nivel máximo de fragmentación que pudiéramos tener? O sea, ¿hasta dónde podríamos dividir una tabla? O sea, supongamos que tenemos una tabla aquí. ¿Qué sería a lo más que podríamos fragmentar? Pues a tener un fragmento por renglón, ¿no? Si nuestra tabla tuviera 100,000 registros, pues tendríamos 100,000 fragmentos, ¿no? E inclusive también a nivel de columna, ¿no? Vamos a ver más adelante que vamos a dividir por ambos criterios, ¿no? Entonces, a nivel teórico, ¿no? Una celda, ¿no? O un dato sería ¿no? Representaría al fragmento al nivel más alto de fragmentación. Obviamente también estando en este extremo sería algo bastante impráctico, ¿no? Imagínense, no vamos a tener fragmentos con un registro, ¿no? En las tablas de cada nodo, ¿no? Sería algo como que ya de plano irnos al extremo. Por lo tanto, están estos dos intermedios, ¿no? Mi pregunta ahorita para ustedes sería, ¿cuál de estos 4 niveles que ven aquí listados sería como que el más adecuado para hacer una distribución de datos? De plano no fragmentar o irnos a nivel de renglón o por tabla, o vean aquí, por tabla significa que tendríamos que tener un fragmento por la tabla entera, ¿no? O sea, si tenemos un diseño que tenga 5 tablas, aquí esta estrategia lo que me indica es que cada fragmento, ¿no? Está formado por una tabla completa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos 5 fragmentos, ¿no? En donde en cada una de estas tablas tendría que estar ubicada en un nodo distinto, muy probablemente. Fragmentación por subconjunto, registros y columnas significan que voy a generar varios fragmentos por cada tabla. Por ejemplo, aquí puedo tener 2 en este ejemplo, 2 fragmentos, y cada uno de ellos pudiera estar en sitios distintos. ¿Ok? A eso se refiere con fragmentación por subconjunto. Entonces, ¿cuál creen que sea lo más adecuado de estos 4 niveles? Por subconjunto. Por subconjunto, ¿verdad? ¿Por qué razón creen? Grita la búsqueda. Si tienes el registro y en la columna que está. ¿Otra vez cómo? ¿No alcancé a escuchar bien? Que sabiendo el registro, bueno, la columna en la que se encuentra el registro, fácil en la búsqueda. Ok, más o menos. Bueno, más bien la respuesta aquí sería, ¿cómo normalmente consultamos los datos en una base? O sea, ¿consultamos siempre a la tabla entera? No. No, ¿verdad? O sea, en raras ocasiones hacemos una consulta del 100% de los registros de la tabla y del 100% de las columnas, ¿no? Normalmente siempre consultamos por subconjunto, ¿no? Quiero un subconjunto pequeño de registros normalmente, ¿no? Y a veces también un subconjunto de columnas, ¿no? Quiero, por ejemplo, ¿no? Tráeme a todos los alumnos del grupo 1 de bases de datos, ¿no? Es un subconjunto. Y quiero que me muestres nada más el nombre y apellidos, ¿no? Entonces, la manera en cómo comúnmente consultamos los datos a nivel general en un sistema, en un DBMS, pues es por subconjunto de registros y columnas. Por lo tanto, hay que seguir ese patrón, ¿no? Entonces también nos conviene distribuir considerando esos subconjuntos, ¿no? Entonces, la respuesta a la primera pregunta sería ¿qué tanto hay que fragmentar?
generalmente es por subconjunto de renglones y columnas, ¿no? O de tuplas y columnas. ¿Ok? Bueno, entonces tiene sus pros y sus contras, ¿no? Si se decide fragmentar a nivel de tabla, el problema va a ser que lo ideal sería que se consultara la tabla completa, ¿no? Para que el fragmento sea útil, ¿ok? Entonces, dice aquí, si la tabla no se replica, se tendrá un gran número de acceso a datos, ¿no? Sobre todo porque si el fragmento es por tabla, ¿no? Tenemos que estar transmitiendo la tabla entera en algunos casos. Si la tabla se replica, se producen problemas de desempeño para actualizar adicional al espacio en disco requerido, ¿no? Más adelante vamos a ver los impactos que tiene aplicar un esquema de replicación. Entonces, la ventaja de utilizar, por ejemplo, la fragmentación por subconjunto, ¿no? Es al tener divididos los datos, ¿no? Pues inclusive podemos lanzar consultas en paralelo, ¿no? Imagínense si queremos consultar los datos de todos los alumnos, ¿no? Al estar divididos en diferentes fragmentos, esa consulta la podemos lanzar en paralelo a cada uno de ellos, ¿no? Y cosa que no podríamos hacer por fragmentación por tabla, ¿no? Es decir, imagínense que tenemos aquí un nodo, otro nodo, y si la tabla está completa, ¿no? Si quiero una consulta de todos los datos, pues la consulta únicamente la lanzo a un sitio, ¿no? Entonces no hay manera de hacer paralelismo porque los datos están en la misma tabla, ¿no? Todos juntos. Pero ¿qué pasa si los divido, ¿no? Vamos a suponer que el 50% de los registros están en un nodo y el otro 50% en el otro. Si yo quiero hacer una consulta de todos los datos, puedo lanzar 2 peticiones en paralelo, ¿no? Hacia los nodos. Acá está el cliente en otro nodo, ¿no? En otro nodo. Entonces puedo puedo usar paralelismo, ¿no? Entonces el tiempo que se va a tardar el manejador en traerme los datos va a ser la mitad, ¿no? A que si lo hiciera de manera centralizada. Entonces aquí se puede ver, ¿no? Que nos conviene más por subconjunto de registros y columnas, ¿no? Sin embargo, bueno, obviamente al tenerlos divididos se beneficia la cuestión de las consultas, pero aumenta la complejidad, ¿no? Sobre todo en mantener la integridad de los datos, ¿no? Bueno. Vamos a ver entonces las estrategias de fragmentación, que viene a responder la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo fragmentar? ¿Ok? A nivel general vamos a tener estos 3 esquemas de fragmentación. Fragmentación horizontal, como pueden ver, se refiere a realizar conjuntos de datos de manera horizontal, es decir, divido los registros en subconjuntos, ¿no? La fragmentación vertical, es decir, en lugar de agrupar registros, puedo agrupar columnas, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero que ciertas columnas se guarden en un sitio y las otras columnas en otro sitio, ¿no? Y en una fragmentación híbrida, pues es la combinación, ¿no? Puedo tener combinaciones medias raras, ¿no? Digo, en la práctica no llegan a tener tanto nivel de anidamiento, pero en sentido teórico, pues podemos tener n niveles, ¿no? de fragmentación combinada. Entonces, en este esquema, por ejemplo, si se fijan, primero se hizo un esquema vertical para poder obtener este fragmento. Y entonces tenemos originalmente un fragmento y un segundo fragmento que sería todo esto, ¿no? Y posteriormente se le aplicó una fragmentación horizontal para poder formar estos 3 conjuntos. ¿Sí lo visualizan? Y por último, ¿no? A estos 2 conjuntos se les aplicó una siguiente fragmentación vertical. Entonces me da el efecto que ven aquí en la figura. ¿Ok? Más adelante vamos a platicar de cada una de estos 3 estrategias, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la primera, ¿no? Pero bueno, antes de ello, hay un conjunto de reglas que tenemos que cuidar al momento de fragmentar para no equivocarnos, ¿no? ¿Qué cosas pueden ocurrir si no fragmentamos correctamente? Por ejemplo, una de ellas sería que perdamos datos, ¿no? Si hacemos conjuntos y si las condiciones para
generar esos subconjuntos excluyen a registros, ahí estamos en problema, ¿no? Porque estamos perdiendo datos. ¿Ok? Otra situación que puede ocurrir es la duplicidad también. Si no dividimos correctamente, vamos a provocar que un mismo registro se vaya a más de un fragmento. Entonces vamos a generar ahí duplicidad de datos y también sería un error, ¿no? Entonces, eso se documenta en 3 reglas, ¿no? En 3 reglas que se le conocen como reglas de fragmentación, ¿no? Entonces vamos a revisarlas. A nivel general, estas reglas debemos tener cuidado que siempre se cumplan para tener la certeza que nuestro diseño es correcto, ¿no? La primera se le llama completitud. En la completitud dice que si una relación R, ¿no? Una relación R es descompuesta en fragmentos FR. Cada fragmento ahorita lo vamos a denotar por R1, R2 hasta Rn, ¿no? Lo que nos dice esta regla es que cada dato, ¿no? debe ser encontrado en alguno de los fragmentos. Ningún dato puede quedar sin ser ubicado en algún fragmento, ¿no? Tiene sentido. Imagínense si hacen un esquema de fragmentación en donde definen las reglas de en qué nodo se debe de ir cada uno de los registros, ¿no? Si nuestra distribución falla y de repente dejamos un registro sin ser asignado, ahí tenemos problemas, ¿no? Porque estamos perdiendo datos. Entonces a eso se refiere la regla de completitud, ¿no? Cada registro o cada dato más bien de la tabla original debe ser incluido en un fragmento. ¿Ok? Voy a seguir con la tercera y ahorita al final dejo la de reconstrucción. La regla de exclusión dice, ¿no? Si una relación R es horizontalmente descompuesta igual en fragmentos FR, ¿no? La regla me dice que cada registro, ¿no? de ese fragmento debe ubicarse en uno y solo un fragmento. O sea, esto nos ayuda a evitar duplicidad. ¿Ok? Sería incorrecto que un mismo registro, ¿no? aparezca en varios fragmentos. ¿Ok? Es decir, dice aquí, los datos contenidos en los fragmentos deben ser mutuamente excluyentes, ¿no? Vamos a ver más adelante que hay una excepción con la fragmentación vertical, ¿no? Que en su momento lo comentamos, ¿no? Y por último, bueno, está la regla de reconstrucción. Este es tan importante. La idea es, si somos capaces de hacer división, ¿ok? También deberíamos ser capaces de ¿qué? De hacer lo contrario. Si yo tengo las tablas ya fragmentadas, debe haber un mecanismo que me permita regresarme al estado original, es decir, a cómo estaba la tabla en el mundo centralizado, ¿no? Bueno, aquí no debería haber esta división, ¿no? Más bien así, ¿no? Originalmente, pues una sola tabla. Entonces, debo de tener la facilidad de hacer el procedimiento inverso, ¿no? De una vez fragmentada, regresar a como si estuviera centralizada. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque de ahí se desprende todo lo que vamos a hacer para implementar transparencia, ¿no? Entonces, fíjense, la regla dice, reconstrucción, si una relación R es descompuesta en fragmentos FR, debe de existir una fórmula, ¿ok? En realidad es una fórmula. Bueno, aquí hablan debe de existir un operador relacional, ¿no? Delta, un operador relacional que permita realizar su reconstrucción más bien. O sea, si entendemos esta expresión, vean, R se refiere a la relación original, la relación como si estuviéramos en una base centralizada. Este sería, digamos, R, sin división, ¿no? La relación original debe ser igual a que a realizarle alguna operación a los n fragmentos, ¿no? R de I se refiere a los n fragmentos que contenga esa fragmentación. A estos fragmentos les aplico un operador y ese operador me debe permitir recuperar la tabla, ¿no? Reconstruir la tabla como si nunca se hubiera fragmentado. Entonces, siempre es importante contar con eso, ¿no? el esquema de ida y la fórmula de regreso, ¿vale?
Entonces son las 3 reglas que siempre hay que tener en cuenta cuando estamos dividiendo, porque si no, entonces podemos caer en pérdida de datos o en inconsistencias. ¿Ok? Bueno, alternativas para decidir la ubicación de cada fragmento. O sea, con estos puntos que llevamos hasta ahorita ya hemos visto qué tanto vamos a fragmentar a nivel de subconjunto. Después vimos cómo dividir, ya vimos cómo hacer conjuntos, ¿no? Ya sea de manera horizontal, vertical o mixta. Y ahora viene el último punto, ¿no? De en dónde los ubicamos, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, varios nodos, ¿no? Que a lo mejor es una empresa que tiene 4 nodos, ¿no? 4 sites, entonces puede que cada site o cada nodo tengan capacidades y características distintas. Entonces tenemos que considerar todo ese tipo de factores, por ejemplo, la velocidad de la red, a lo mejor la velocidad entre estos 2 nodos es muy alta, tenemos un buen enlace, pero a lo mejor la comunicación entre estos dos es un tanto pobre, ¿no? Entonces, todos estos tipos de características debemos de considerarlas al momento de decidir en dónde vamos a mandar cada fragmento, ¿no? Algunas recomendaciones, ¿no? Que normalmente se deben considerar para hacer esta ubicación son las siguientes. Primero un punto es la replicación. Ese es un punto que también hay que considerar. ¿Qué tanto vamos a replicar, ¿no? Aquí puedo tener fragmentos. Imagínense que una tabla la dividimos en 4 y decidimos que cada uno de los fragmentos va a estar en cada nodo. ¿Ok? Aparte de decidir eso, puedo decidir replicar, ¿no? ¿Qué significa replicar? Que a lo mejor los datos, ¿no? De un fragmento que están aquí, los vamos a copiar acá. ¿Ok? Entonces vamos a tener en realidad copias de un fragmento que está acá, ¿no? Entonces, hay niveles de replicación, ¿no? Por ejemplo, qué pasaría si yo quisiera que esta base realmente fuera centralizada? O sea, puedo tener una base distribuida, pero puedo hacer que en cada nodo existan la información de los 4 fragmentos, ¿no? Así tendría algo como esto. Aquí tendría, a suponer que este circulito que les dibujé aquí es el fragmento que decidimos originalmente ubicar aquí, y los otros 3 fragmentos en realidad son réplicas, ¿ok? Son réplicas. Puedo llegar a este nivel que sería el más alto, ¿no? O sea, al tener aquí 3 réplicas y un fragmento, esto es equivalente a tener la tabla completa, ¿no? El 100% de los datos. Aquí hablaríamos de un esquema alto de replicación, ¿no? Al 100%. Entonces, prácticamente aquí tengo la base de datos centralizada en los 4 nodos, ¿no? Si nos vamos hasta el extremo, ¿ok? Entonces, como todo en bases de datos, ¿no? Irnos a los extremos tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Entonces, a mayor nivel de replicación, ¿qué beneficio obtendríamos? Pues básicamente que no es necesario hacer consultas remotas, ¿no? Porque todo está local, tengo las copias. Eso pues está bien, ¿no? Pero el problema que nos vamos a enfrentar es darle mantenimiento a las réplicas, ¿no? Imagínense si cambio un dato en una de las réplicas, ese dato lo tengo que, como valga la redundancia, replicar el cambio, lo tengo que aplicar a cada uno de los otros nodos, ¿no? Entonces la complejidad, entre más replique, más también la complejidad de mantenimiento también aumenta, ¿no? Sobre todo en cuestión de concurrencia y sincronización. Entonces, aquí una recomendación es que si tenemos, por ejemplo, dice aquí, conviene replicar datos que cambian con muy poca frecuencia, entonces un esquema de replicación puede ser útil, ¿no? Son muy pocos los cambios que hay que replicar, entonces vale la pena, ¿no? Tener ahí redundancia para minimizar accesos a red. No sé si ustedes se están preguntando, a ver, pues si tengo la copia entera en el sitio, entonces ¿para qué rayos estoy distribuyendo? ¿Qué me dirían ustedes? Pregunta ¿no? O sea, nótese, aquí tengo
los 4 pedazos de la tabla original, ¿no? Estamos en el escenario en que dividí una tabla en 4. Si yo decido replicar al 100%, pues estoy prácticamente diciendo que tengo la tabla completa en cada nodo, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué beneficio tendría esta arquitectura de tener todo replicado en los 4 nodos? ¿No sería mejor tener una base centralizada y ya? Pero puede que llegue a fallar, ¿no? Entonces eso ayuda también. Exacto. ¿Ahí cuál sería el principal beneficio si llegara a ese extremo de replicación? La disponibilidad. La alta disponibilidad y también una alta capacidad de procesamiento, ¿no? Las cargas las puedo dividir en todos los nodos y entonces tengo un sistema mucho más confiable, ¿no? Entonces, no necesariamente implica que es un desperdicio, ¿no? Aunque tenga las copias en cada uno de los nodos, ¿no? Entonces, si esos datos cambian poco, entonces puede ser opción. Otro criterio dice ubicación de las aplicaciones que acceden a los datos. Eso es algo importante. Por ejemplo, si esto está a lo mejor en ciudades distintas, ¿no? Los datos se supone que deben de ubicarse lo más cercano posible a las aplicaciones o a los clientes que las usan, ¿no? Entonces conviene, ¿no? Si tengo mis nodos y a lo mejor en cada nodo tengo servidores de aplicaciones, ¿no? Aquí hay una aplicación que accede a los datos y muy probablemente cada una de estas aplicaciones solamente procesan datos de la región, por ejemplo, o del servidor local en el que se encuentran, ¿no? Supongamos si hablamos esto de ubicaciones geográficas, no sé, Monterrey, Guadalajara y CDMX, ¿no? Tal vez estas aplicaciones, ¿no? Solamente operan con los datos locales, ¿no? Entonces, ¿qué nos conviene? Pues que los fragmentos que pongamos aquí contengan los datos que le interesan a cada aplicación. Entonces, de esta manera, también minimizamos accesos remotos, ¿no? Y obviamente vamos a agilizar el desempeño porque cada aplicación ya no tiene que consultar una tabla gigantesca, sino nada más consulta un fragmento, ¿no? Como hemos comentado, es que es más eficiente acceder a una tabla así gigante o acceder a un fragmento. Entonces, obviamente, el fragmento es más barato, ¿no? Entonces, eso es un punto importante, ¿no? Ubicar a los datos con base a la ubicación de las aplicaciones y a los clientes que las usan, ¿no? Otra es las características en cuanto a hardware y software. Igual podemos tener una arquitectura en donde, ¿sabes qué? Mis sitios están así, ¿no? Este sitio a lo mejor es nuestro site principal, por lo tanto tiene capacidades más grandes, es un poco más robusto que los otros nodos, ¿no? Entonces, una decisión sería, aquí vamos a ubicar a los fragmentos que tengan una mayor cantidad de registros, ¿no? O a las tablas que tengan una mayor cantidad de columnas para que nos ayude este servidor, ¿no? ¿Sabes qué? El enlace que hay entre estos dos nodos es un enlace muy básico. Entonces vamos a tratar de minimizar los accesos entre ellos, ¿no? Y vamos a poner tal vez fragmentos muy pequeños, ¿no? Que tengan pocos registros. Otro criterio es, por ejemplo, que a veces suele salir mucho en ejercicios, es, oye, tengo una tabla en donde guardamos a lo mejor datos multimedia. Por ejemplo, video, audio, ¿no? Tenemos columnas donde se guardan ese tipo de información, ¿no? Entonces, alguien puede decir, ¿sabes qué? Todos los videos mejor los vamos a guardar en el nodo 1, porque en el nodo 1 tenemos una gran capacidad de almacenamiento y a lo mejor tenemos herramientas que procesan datos, procesan video, ¿no? Licencias ahí instaladas. Entonces nos conviene que toda la columna la guardemos en ese nodo, ¿no? Entonces ahí entran las cuestiones de considerar aspectos como hardware y software, ¿no? Hardware y software disponible en cada nodo. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Otro punto que este es bien importante. Nuestro diseño debe de, a medida de lo posible, minimizar la cantidad de operaciones join que se tengan que hacer entre nodos.
Este es algo de lo más costoso que puede ocurrir, ¿no? Que tengamos dos nodos y que de repente tengan que estar intercambiando información constantemente porque necesitamos un join entre ellos. O sea, hacer un join entre una tabla que se encuentra en un sitio y una tabla que está en otro es costoso, ¿no? Entonces, entre menos joins remotos hagamos, mejor. ¿Okay? Cada nodo debe contener únicamente los datos que necesita, ¿no? Como ya hemos comentado hace rato, a menos de que tengamos un esquema de replicación. ¿Ok? ¿Preguntas de esto? ¿Más o menos bien? Sí, profesor. ¿Okay? ¿No se me han dormido? Todo bien. No, ¿Todavía no? Todavía no. ¿Ese PDF lo va a subir también? ¿Cómo? ¿Alguien preguntó algo? ¿Ese PDF lo va a subir también? Sí, no lo he subido, ¿verdad? Ahorita en un ratito se lo subo. Sí, perdón, Vale. no lo he subido. Ahorita se lo subo en un momento. Ok, entonces vamos a empezar ya a trabajar con algo real, ¿no? Vamos a empezar a definir un caso de estudio y a partir de este caso de estudio es donde vamos a hacer las diferentes estrategias de fragmentación. Es un caso de estudio muy pequeñito, entonces miren, la manera en cómo están organizadas las notas es que no el 100% está en el PDF, abusados. Es decir, sí, no tomo la clase y ya luego leo el PDF, ya la hice, ¿no? Hay unas cosas que dicen ejercicio en clase. La respuesta de estos ejercicios en clase no está en este PDF. Entonces, la única manera de conocer la respuesta de estos ejercicios, pues, es atendiendo la clase, ¿ok? Entonces, abusados, ¿no? La solución de estos ejercicios no están en ningún PDF. Bueno, entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Entonces, vamos a leer este caso de estudio y la idea de este primer ejercicio es que construyamos el modelo relacional que me describen estas reglas, ¿no? Entonces, necesito un voluntario que se quiera ganar una participación para leer este pequeño caso de estudio. El primero que levante su mano con la herramienta tiene participación. Yo. Ok, Irving ya fue el primero. ¿Y dónde levanto la mano, no? ¿Sí ya ubicaron la herramienta? Irving, ok, vamos a ver. Entonces, espérenme, nada más abro el Classroom para ponerle la participación. Denme un segundito. Vamos a abrir Classroom. Entonces, a ver aquí. Déjenme cambio aquí a la parte de Classroom. Y abro su lista de participaciones. Entonces, aquí vamos a seleccionar las participaciones. Ok. Irving, ¿dónde andas? Vamos a ver. Irving Velázquez, ¿verdad? Sí. Sí. Sale. Entonces, adelante con la lectura. Caso de estudio para ilustrar el concepto de fragmentación. Una empresa decide distribuir los datos de sus empleados y los datos de los proyectos en los que trabajan. Se almacena nombre, apellido paterno, apellido materno y el puesto asignado al empleado. La empresa cuenta con un catálogo de empleados que contiene el nombre del puesto y su salario mensual. Para cada uno de los proyectos que se desarrollan en la empresa se almacena el nombre del proyecto, el presupuesto asignado y la ubicación donde se va a desarrollar el proyecto. Clave del país, no se requiere crear un catálogo. En un proyecto pueden participar varios empleados. Para cada uno de los proyectos en los que participa un empleado se almacena la duración en horas que el empleado estará trabajando en el proyecto. Finalmente, para cada uno de los proyectos en los que participa un empleado, se almacena el rol que desempeña. No se requiere crear catálogo. Ok, muy bien. Entonces, la idea de ello sería generar ahorita un modelo relacional. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso entre todos, ¿no? Sirve que repasamos un poquito los conceptos de diseño de bases de datos, ¿no? De su curso de bases 1. Entonces, quisiera que entre todos me ayudaran a construirlo, ¿ok? Entonces, para eso me voy a apoyar aquí de una herramienta en línea para hacer nuestro modelo, ¿ok? Bueno, ok, la canción que no estoy aquí, logueado. Bueno, déjenme logueo rápidamente.
Y ya empezamos ya. Y aquí se supone que ya tenía uno preparado. Ok, entonces ahí está. Bueno, ¿qué entidades ahí detectaron en ese pequeño caso de estudio? Empleado, proyecto. El empleado. Empleado, ¿no? Entonces voy a empezar a generar aquí, me voy a ir directamente con el modelo relacional, ¿no? No voy a hacer conceptual. Entonces voy a irme directamente con el relacional, voy a crear las tablas y ahorita quiero que ustedes me ayuden a definir qué atributos, ¿no? Entonces yo aquí hago el modelo y ustedes me ayudan con los atributos. Entonces una primer tabla sería, ¿quién dijimos? Empleado, ¿no? Sí. Y ¿qué atributos tiene? Ahorita vemos la llave primaria, ¿no? ¿Qué atributos tendría? Su nombre. Su nombre. El apellido paterno y el materno. Sus apellidos, ¿no? Vamos a ponerla ahorita, así. Su apellido paterno. Ok. Vamos a ponerle así aquí, yo creo que un varchar igual, ¿no? Su apellido materno. ¿Algún otro atributo que les dice ahí el caso de estudio? Sueldo. ¿Tiene su sueldo? ¿El sueldo será atributo del empleado? Ese bien otro, ¿no? Más bien es como que el atributo de quién. ¿Del rol? De un puesto. Del puesto, ¿no? Más bien. Es correcto. Ubican otro atributo. Bueno, si no, ahorita lo revisamos, ¿no? Ok, ¿qué otra entidad detectaron? El puesto. El puesto. Ahorita revisamos. Entonces voy a crear otra entidad que se llame puesto, ¿no? Puesto. ¿Qué atributos tendrían aquí? El nombre del puesto. Ok, déjenme les comparto bien. Sueldo. Ok, denme un segundito, les voy a compartir ¿Siguen viendo el browser? Nada más ven el browser ahorita, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien, entonces, ¿sería qué atributos me dijeron? El nombre del puesto, ¿no? Okay. Nombre del puesto y sueldo. El nombre del puesto y el sueldo. Ok, entonces, denme un segundito, ahorita lo pongo. Ok. Nombre y el salario, ¿no? O el sueldo. Entonces, nombre del puesto. Igual, o sea, aquí vamos a ponerle un varchar. ¿Y les parece si le ponemos salario? Y sería, no sé, tal vez ¿Qué tipo de dato podría ser? Como, ¿cuánto les gusta? ¿Se acuerdan de estos dos numeritos que eran? La cantidad máxima y mínima posible. El primer dígito, el primer parámetro, ¿cómo se le llamaba? ¿Alguien recuerda? ¿Precisión? La precisión. ¿Y el segundo? Qué barbaridad. Se me hace que los voy a regresar a bases 1, ¿verdad? Eran los decimales, pero no me acuerdo. La escala. Escala. Ajá. La escala, escribimos aquí el número de decimales. ¿Cuántos decimales normalmente podría tener un salario? Dos, ¿no? Normalmente nos pagan hasta centavos, ¿no? Y ya, ¿no? Y aquí, ¿qué les gusta? El número que ponga, ¿qué significa? Que, por ejemplo, si le pongo un 10, ¿qué significaría ese 10? 10 dígitos. La cantidad de 10 dígitos totales, de los cuales 2 ocupo para la parte decimal. O sea, en teoría, ¿cuántos dígitos tendría en la parte entera? 8. Solamente 8, ¿ok? Nada más ahí para recordar. Ok, nombre y salario, y me parece que es todo, ¿no? Es todo, nombre y salario, ¿verdad? Ahora, ¿ubican otra entidad? El proyecto, ¿no? El proyecto. Entonces voy a agregar otra entidad que sería proyecto. Proyecto. ¿Qué atributos tendría proyecto? Presupuesto.
¿El puesto? El nombre del proyecto, ¿no? El nombre del proyecto. Esta vamos a ponerle aquí un varchar de algo así. El nombre del proyecto. ¿Ubican otro atributo? Presupuesto. Presupuesto. Su presupuesto, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí presupuesto. ¿Qué tipo de dato debe ser presupuesto? También es un valor monetario, ¿no? Sí. Podríamos dejarle algo parecido, un numeric de... Podría ser, a lo mejor este es un poquito más grande, ¿no? Las cantidades, no sé, a lo mejor un 18,2, no sé, ¿no? Varios milloncitos ahí para el proyecto, ¿no? Nombre, presupuesto, ¿ubican otro atributo? La ubicación. La ubicación, ¿verdad? Nombre, presupuesto y la ubicación. ¿Dónde está ese? Ahorita aquí pudiéramos haber quedado un catálogo, ¿no? De lugares, pero vamos a manejarlo ahorita como un simple atributo, ¿no? Para no tener tantas tablas, ¿no? Ok. ¿Ubican alguna otra entidad o son todas? Creo que son todas. Parece que son todas, ¿no? Vamos a analizar ahorita. Ahora, antes de checar las relaciones, ¿qué pasa con la llave primaria? ¿Qué propone? Crean artificial. Nos conviene crear artificiales, ¿están de acuerdo? Sí. Digo, para proyecto a lo mejor pudiéramos utilizar, ¿no? Su nombre, ¿no? Pero igual para el puesto, pero para maximizar desempeño, ¿recuerdan de su curso de bases 1? ¿Qué nos conviene? Una llave artificial. Una llave artificial, ¿no? ¿Todos están de acuerdo con esos conceptos? Si algo no se entiende, es momento para decirlo, ¿no? Aquí podemos repasar un poco, ¿no? Es un poco la idea del ejercicio. Entonces, voy aquí a ponerle la llave primaria por convención. Mi recomendación siempre ha sido ponerle nombre de la tabla _ID, ¿no? Su tipo de dato es un numeric también y obviamente aquí sería entero, ¿no? Entonces voy a poner ahorita con una precisión de 10, ¿no? Ok. Voy a hacer lo mismo con puesto. Vamos a ponerle aquí puesto ID y que su tipo de datos sea un numeric, ¿no? De 10,0. Ok. Y lo mismo para proyecto. Vamos a ponerle aquí proyecto ID y vamos a ponerle numeric de 10,0. Ok, ahora relaciones, ¿no? ¿Quién relaciono con quién? ¿Sí se ve de buen tamaño las tablas? ¿Sí lo ven bien? Sí. Ok. ¿Cómo irían las relaciones de acuerdo a este pequeño enunciado? Puesto con empleado. Puesto con empleado. ¿Quién es tabla padre? Puesto, ¿están de acuerdo? Entonces, tendría que ser una liga más o menos así. ¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan cómo validábamos si esta liga está bien? ¿Prueba de escritorio? Algo más fácil. ¿Cómo validamos? Decimos, si la llave fuera en este lado, decimos, un puesto que puede ser por un empleado. Puede ser asignado a varios empleados, ¿no? Como mínimo y como máximo, ¿cuántos? ¿Se acuerdan de las cardinalidades? Sí. Un puesto puede ser asignado mínimo a ¿cuántos empleados? A 0. Máximo. Muchos. Ok. Y al revés, ¿qué diría? De empleado hacia puesto. 0,1. Un empleado, a un empleado se le asigna ¿cuántos puestos mínimo? 1. Máximo. 1. Ok. Ahí está. Ustedes disculpen un poquito ahí, las notaciones no coinciden del todo, pero bueno, es la herramienta que pues más o menos me pareció interesante, ¿no?
Ahí está. Ahora estamos bien de esa manera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con proyecto? Compuesto, ¿no? Proyecto se asigna Empleado, ¿no? con empleado, ¿no? Empleado. ¿Qué relación habría aquí? En un proyecto, ¿qué diríamos? En un proyecto participan Muchos. De uno a muchos. varios empleados, ¿no? Y si hago al revés, ¿qué diría? También podría ser muchos. Un empleado Muchos. puede participar en varios, ¿no? De En acuerdo a muchos las reglas proyectos. dice que puede participar en varios proyectos, ¿no? Entonces, ¿una relación de qué tipo? Muchos a muchos. Muchos a muchos. Entonces, por allá en bases 1 nos dijeron que cuando tenemos una muchos a muchos, ¿qué hay que hacer? Una tabla intermedia. Vamos a agregar una tablita que se llame, ¿les parece? Le voy a llamar asignación empleado. Empleado. ¿Quién sería la llave primaria de asignación empleado? Las llaves primarias de ambas, ¿no? Las llaves de ambas tablas. ¿no? Ajá, se formaría una llave primaria compuesta, ¿verdad? Entonces, tendríamos que hacer una cosa así y una cosa así, ¿no? Y nótese que aquí las ligas son punteadas, ¿no? ¿Se acuerdan que para que estas se vuelvan llave primaria, ambas, que tengo que convertir esta relación en una relación de qué tipo? ¿Alguien recuerda? Fuerte. Relación fuerte, muy bien. ¿O qué otro nombre también recibía? ¿Recuerdan? Identificativa. Identificativa, muy bien. Entonces la voy a cambiar a identificativa. Aquí debo poner identificativa y entonces ya se vuelve primaria, ¿no? Y lo mismo tengo que hacer con esta, ¿no? ¿Ok? Entonces ahora sí ya está como llave primaria. Se nota que la tabla se volvió como que redondeada de las esquinas, ¿sí lo ven? Sí. ¿Cómo se le llamaba a este tipo de tablas en bases 1, recuerdan? Cuando tenemos este tipo de dependencia. Es una tabla débil. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahora las cardinalidades de una vez, ¿no? Las checamos para que tengamos un modelo completo. ¿Quién me dice cómo sería la cardinalidad de empleado hacia la intermedia? ¿Cómo serían los enunciados? Vamos a hacerlo por participación. A ver, ¿quién se quiere ganar una participación así? Los dos enunciados bien así formuladitos, ¿no? De empleado hacia la intermedia y de la intermedia hacia arriba. Ok, Lisette, adelante. Sería un empleado puede participar en varios proyectos Muy bien, ¿qué sería mínimo en cuántos? de 0 a muchos. Ok, puede ser inclusive O de 1 a 0, ¿no? muchos. 0, 1, ¿no? Si es 0, ¿qué diríamos? Que a lo mejor ahorita no está en ningún proyecto, ¿no? Puede ser, a lo mejor está ahí en la sala de espera, ¿no? A que le asignen un proyecto. ¿Y acá arriba qué iría? Acá. 1 a 1. ¿Se acuerdan que siempre va 1 a 1? Sí. ¿Por qué razón va 1 a 1? ¿Se acuerdan? En una relación muchos a muchos, la cardinalidad del lado de la tabla padre siempre es 1 a 1. ¿Por qué? Pues porque en esta tabla siempre debe haber una referencia hacia cada una de las tablas padre, ¿no? O sea, no podría haber acá una llave foránea nula, porque si no, entonces ya no podríamos implementar la relación muchos a muchos, ¿no? Entonces, básicamente el enunciado sería, por cada registro que existe en la intermedia debe haber una referencia con la tabla padre, ¿ok? O por cada combinación empleado proyecto debe haber un empleado. Sería el enunciado, ¿no? Ok, entonces vamos a ver acá, Lisette, ¿verdad? Aquí está. Muy bien. Ahora otro voluntario que me ayude ahora de proyecto a la intermedia. A ver quién ya levantó la mano, Yeshua. ¿Sí está bien pronunciado? Creo que lo pronuncié mal, ¿verdad? Sí, no, está bien. Ah, bueno. ¿El enunciado cómo quedaría? Un proyecto puede tener uno o muchos empleados. Un proyecto debería tener asignados mínimo IC1, ¿no?
Sí. Si no, se Igual, quedaría el proyecto sin... muchos. Y al revés quedaría Igual quedaría 1-1. 1-1, ¿verdad? Sí. Entonces aquí quedaría 1-1. Muy bien. Estoy viendo muy barco, ¿verdad? Con qué poquito ya les regalé una participación. Bueno, muy bien. Entonces aquí estás. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Ahora, nos falta... Ajá, adelante. ¿Alguien iba a comentar algo? ¿No? No. Ok. Por ahí nos hace falta un atributo, ¿no? De hecho, nos hacen falta 2 atributos. Nos hablaban de un rol, ¿no? ¿Qué nos decían del rol que en el caso de estudio, ¿no? Por ahí hablaban de algo que decía un rol, ¿no? Les voy a compartir nuevamente el PDF para que lo revisemos. Ok, entonces dice, ¿qué dice del rol? Para cada uno de los proyectos en los que participa un empleado se almacena la duración en horas que estará trabajando el proyecto. Finalmente, para cada uno de los proyectos también en los que participa un empleado se almacena el rol que desempeña. Aquí dice que no se requiere quedar catálogo. Entonces me falta guardar el rol, ¿no? Y también me falta guardar ¿qué cosa? La duración. La duración. ¿Dónde debería de poner esos atributos? En la tabla intermedia. En la tabla intermedia. En la tabla intermedia. ¿Todos están de acuerdo? Entonces aquí nos hace falta el rol, que ahorita no tiene catálogo. Vamos a dejarlo así. Este sería algo así entonces como un varchar, ¿no? ¿Y qué otra cosa? El número de horas. Número de horas. Vamos a ponerle horas. Y este sería un numeric, ¿no? Y debe ser entero, ¿no? Vamos a ponerle, creo que es 18 es mucho, ¿no? Vamos a poner un 5. Hasta 10,000 horas tal vez, no sé. Ah, espérenme, ya me equivoqué, ¿verdad? No debería de ser como parte de la APK, ¿no? ¿Lo puedo bajar? No, creo que no. Voy a tener que volverlos a escribir entonces. Entonces aquí es el rol, que es un varchar. Y las horas, que dijimos que era un numérico, como de unos 5, más o menos. Y ya nos quedaría. Entonces ahí está la respuesta de nuestro ejercicio. Entonces la idea es que esto ahora, este sería nuestro esquema global. El esquema global es como si simplemente hiciéramos un diseño en centralizado, tal cual como lo haríamos en bases centralizadas. Ahora viene lo nuevo, ¿no? Vamos a ver cómo podemos distribuir. Vamos a suponer que nuestra tarea es hacer distribución de este modelo y vamos a ver las diferentes técnicas, ¿ok? Bueno, ese sería ya el ejercicio en clase número 1. Entonces vamos a empezar a ver la primera estrategia, que sería una fragmentación horizontal, ¿ok? Entonces, una fragmentación horizontal, como pueden ver aquí, considera la formación de fragmentos empleando subconjunto de tuplas o subconjunto de registros, ¿ok? Cada conjunto debe de definirse a través de una expresión, ¿no? Que nos permita automatizar la clasificación de los registros en un fragmento, cuidando las reglas que vimos hace un momento, ¿no? Entonces, cada uno de estos subconjuntos va a formar un fragmento, ¿ok? Vamos a ver más adelante que existen 2 tipos de fragmentación horizontal. El primero de ellos se le conoce como fragmentación primaria, que es el que vamos a revisar a continuación. El segundo se le conoce como fragmentación horizontal derivada. ¿Ok? Bueno, ustedes recordarán de sus clases de bases 1 que esta misma característica de generar subconjuntos de renglones coincidían con un concepto del álgebra relacional.
¿Se acuerdan de que hay una operación del álgebra relacional que justamente me permite hacer este tipo de operaciones? ¿Alguien recuerda cuál es esa operación? ¿Cuáles eran las operaciones del álgebra relacional? ¿Quién me dice? ¿Ya no se acuerdan de ese tema? La unión, intersección. Ajá, esas eran las operaciones, ajá, eran ejemplos de operaciones. Bueno, unión, intersección son operaciones binarias, ¿no? Requieren de dos operadores, operandos, perdón. ¿Qué otra? ¿O esa nos servirá? Unión, intersección. Había otras, ¿no? Aparte de esas. Proyección y selección. Proyección y selección. Entonces, una de esas es la que nos puede ayudar aquí, ¿no? ¿Cuál creen que sea? Selección. La selección. Ok, ¿quién me dice cómo se define una operación de selección en términos de álgebra relacional? Bien, no me sé la definición, pero sé que tienen que tener las mismas columnas y se dividen por renglones. O sea, Esas reglas se aplican más bien cuando ya usamos operaciones de unión, intersección. Para poder hacer una unión o intersección sí necesitamos mismas columnas, mismos tipos de datos, ¿no? Pero en sí la definición de selección, vamos a recordarlo un poco, es justamente aquí podemos tomar este dibujo. Tengo una tupla, perdón, una relación. Acuérdense que en términos del modelo relacional, una tabla es una relación. Y una operación de selección me permite aplicar justamente filtros de renglones de tuplas, ¿no? Entonces, una selección de entrada se representa, ¿se acuerdan con qué letra? Sigma. Con una sigma, ¿no? Bueno, está muy fea esta sigma, pero trato de hacer una sigma, ¿no? Y esa sigma tiene asociado otra cosa aquí, ¿no? Que era ¿qué? La columna. No. Ese Bueno, es no es la columna realmente. ¿El predicado? Un predicado, muy bien, un predicado. Ese predicado en realidad, ¿qué es? Es una condición booleana, ¿no? Es una expresión booleana. El predicado me resuelve a ¿qué posibles valores puedo obtener cuando evalúo un predicado? Falso verdadero. Falso verdadero. Entonces, esta es una expresión que me permite aplicarla a cada una de las tuplas de esta relación y todas aquellas tuplas que cumplan con el predicado, ¿no? Es decir, la selección es una operación que consiste en aplicar un predicado a cada una de las tuplas de una relación y este resultado, ¿no? Me va a generar pues justamente un subconjunto de tuplas. ¿Ok? Entonces, en eso consiste la operación de selección. Se le conoce como un corte horizontal. ¿Por qué? Porque es como si dividiéramos una tabla en distintos subconjuntos de manera horizontal, es decir, por renglón. Entonces, si dependiendo del predicado, van a ser los registros que se obtengan al aplicar una operación de selección. Ahora, si esto lo llevamos a una distribución de datos, aquí aplica lo mismo, solamente que vamos a suponer que yo quiero dividir una tabla en tres. Si yo quiero formar 3 fragmentos, significa que tengo que aplicar ¿cuántas operaciones de selección? Tendré que aplicar 3 operaciones de selección, ¿verdad? Una para este fragmento, una para este otro fragmento y otra para este otro fragmento. Ahora, ¿qué características creen que debería de tener cada uno de estos predicados? que no nos devuelvan los mismos valores. O sea, Que en general que cumplan con las reglas de fragmentación que acabamos de revisar, ¿están de acuerdo? De tal manera que el 100% de los registros que tenga la tabla deben de ser distribuidos de manera correcta en cada uno de estos fragmentos, ¿no? O sea, deben de cumplir con la regla de ¿qué? De completitud. ¿Cuál es esa? Que para cada registro de la tabla, ese registro debe de caer ¿en dónde? En un fragmento, ¿no? Imagínense si evalúo un registro y los 3 predicados me dicen false.
¿Qué va a pasar ahí? Se perdería el dato. Se perdería el registro, ¿están de acuerdo? Si me dicen false, 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 significa que el sistema no va a poder asignar ese registro a alguno de los fragmentos y entonces se va a perder. ¿Y cuál sería otro problema? Que más de un predicado me dieran ¿qué valor? El mismo. El mismo. Un valor verdadero, ¿no? ¿Qué pasa si para un mismo registro se cumplen más de un predicado? El sistema estaría asignando ese registro a más de un fragmento, ¿están de acuerdo? Entonces ahí voy a violar una de las reglas que es la de exclusión, ¿ok? Un registro debe ser asignado a ¿cuántos fragmentos? Solamente a uno. Entonces hay que tener cuidado. Aquí el chiste de la fragmentación horizontal es que cuando estemos diseñando estos fragmentos, estos predicados, debemos tener cuidado de que cumplan con las reglas de fragmentación. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Entonces ya la definición formal de una fragmentación horizontal es la siguiente, ¿no? Una fragmentación horizontal primaria dice, se define empleando una operación de selección, hablando en términos de álgebra relacional, aplicada a las relaciones, ¿no? O tablas del esquema global de la base de datos. Por lo tanto, dada una relación R, sus fragmentos horizontales R de I, ¿no? R1, R2, Rn son los fragmentos que se van a producir, van a estar dados por esta expresión. ¿Ok? Si analizamos esta expresión es justamente lo que estamos validando, ¿no? Cada uno de los fragmentos R de I va a ser igual a ¿qué? A todas las tuplas que se produzcan al aplicar una operación de ¿qué? De selección, ¿no? F de I, ¿qué será F de I? Un predicado. Un predicado también vamos a tener, por cada fragmento vamos a tener un predicado y ese predicado se aplica a R. ¿Quién es R? La tabla original. La tabla o relación, ¿ok? Y en donde I va a tener un rango de 1 hasta W, ¿no? De 1 hasta N, si quieren verlo, ¿no? Donde N sería el número de, o W sería el número de. ¿De registros? No. ¿De fragmentos? De fragmentos que se van a producir o que queremos producir, ¿ok? N sería el número de fragmentos, ¿ok? Entonces, F de I se le conoce como fórmula de selección o predicado de fragmentación. O sea, son estos predicados que les comentaba. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede ser F de I? F de I puede ser un predicado que puede estar formado por un predicado simple o puede ser formado por un conjunto de predicados simples llamado, ese conjunto se le llama mini término. De hecho, ¿no se les es familiar este concepto? Por ahí en una materia les enseñaron el concepto de mini término. Diseño de sistemas digitales. Exacto, ¿no? Se utilizan en electrónica. ¿Ok? Y aquí ahorita lo vamos a revisar. ¿Ok? ¿Dudas de esto? Entonces sí queda claro más o menos cómo queda la definición de una fragmentación horizontal primaria. Todo claro. Ok. Vamos a ver entonces ahora el concepto de predicado simple, ¿no? Miren, un predicado simple, como su nombre lo indica, ¿no? Dice, dada una relación R, fíjense bien, la relación R formada por atributos A1 hasta AN, ¿no? A1 hasta N son las columnas o atributos de una relación o tabla, ¿no? Recuerden, cada una de las columnas tiene un dominio. ¿Se acuerdan del concepto de dominio en bases 1? ¿Quién me dice? ¿No eran el dominio de los numeric y char y eso? Por ahí va, pero falta un poquito más. Tiene que ver, pero en sí, ¿qué es el dominio de una columna? Nadie, qué feo. Ok, aquí en el chat me ponen rango de valores que puede obtener. Muy bien, es correcto. El dominio es todo el conjunto posible de valores que puede adquirir una columna, ¿no? Por ejemplo, si la columna decimos número de semestre,
podríamos definir que el dominio va a ir del número 1 al número 10, ¿no? No puede tener otros valores más que del 1 al 10. ¿Ok? Entonces dice, dada una relación R con atributos A1 hasta AN, donde AI es un atributo de R definido sobre un dominio de I, habla de DI porque cada columna puede tener un dominio distinto, ¿no? Un predicado simple PJ, ¿no? Definido sobre R o aplicado en R, va a tener este formato, ¿no? Entonces, un predicado va a estar formado por ADI, que ADI, ¿quién dijimos que es? Las columnas. Una columna, ¿ok? Teta es un operador y luego un valor, ¿ok? Con valor me refiero a una constante, que puede ser un valor numérico, por ejemplo, ¿no? Teta es un operador y donde teta puede tomar estos valores, ¿no? En realidad todos estos que son operadores ¿de qué tipo? Comparación. De comparación. Entonces, un predicado simple es meramente una expresión booleana en su menor, digamos, en su forma atómica, digamos, para pronto, ¿no? Ejemplos, ¿no? ¿Quién me dice un ejemplo de un predicado simple considerando nuestro modelo relacional? Vamos a suponer que es cualquiera de estas tablas, ¿no? Cualquiera de estas tablas que ahorita estábamos modelando. ¿No está? Acá. Bueno, vamos a suponer ¿cuál les gusta? La de asignación empleado. ¿Quién me genera vamos a suponer que queremos fragmentar la asignación empleado de manera horizontal. ¿Quién me dice el ejemplo de un predicado que pudiéramos aplicar aquí? Donde las horas sean mayor a 100. Por ejemplo, ¿no? Un predicado pudiéramos tener algo así. Lo voy a poner aquí en forma de una nota, ¿no? Ejemplos de predicados, ¿no? Predicados. Otra vez, ¿me repites, porfa, el ejemplo? Donde las horas sean mayor a 100. Podríamos poner algo así como horas mayor a 100. Otro ejemplo. A lo mejor que el rol se iguala a admin, ¿no? Admin, empleando el operador de igualdad, etcétera, etcétera. Entonces, este es un predicado simple, ¿no? Formado por una columna, un operador de comparación y una constante. Ese es un predicado simple, ¿ok? Entonces, podemos tener muchos o múltiples predicados simples para poder fragmentar, ¿vale? Bueno, regreso al PDF. Acá. Ok, ahora el concepto de minitérmino. El concepto de minitérmino se refiere a conjunto, no confundirnos. Un minitérmino se refiere a considerar varios predicados simples, ¿no? No nada más uno, sino varios predicados simples. Ahora, todos estos predicados simples se asocian con una cierta operación. Entonces, miren, la idea es considerar una función booleana que tiene variables x1 hasta xn, ¿no? Esta función, estas variables me representarían un predicado simple, ¿no? Cada una de estas variables. Y a estos predicados simples les vamos a aplicar a todos una operación de conjunción. ¿Se acuerdan la operación de conjunción? En teoría de conjuntos es equivalente a ¿qué operación en álgebra relacional? ¿La unión? ¿La unión? No. Conjunción. ¿Intersección? ¿Cuál, perdón? Conjunción. ¿Cómo se representaba la conjunción? Intersección. Ok, esta es una conjunción y en álgebra relacional sería equivalente a exactamente a una intersección. Ok. Entonces dice, considerar un conjunto de predicados simples, ¿no? O variables x1, xn, y les vamos a aplicar una operación de conjunción. La idea para formar un mini término es que vamos a formar
todas las posibles combinaciones de tal manera que cada una de las variables aparezca una sola vez en la expresión, ya sea de forma negada o no negada. Entonces, a cada una de esas posibles combinaciones se les va a llamar mini términos. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo y ahorita les explico qué tiene que ver este concepto con la fragmentación, ¿no? Entonces, si tomamos este concepto, diríamos que entonces si un mini término M de I, ¿ok? Representa a un conjunto de predicados simples, ¿no? Asociados a través de una operación de conjunción. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que si tengo 3 predicados simples, ¿quién me dice cuántos mini términos puedo formar a partir de 3 predicados simples? De acuerdo a este concepto, dice para n variables booleanas, entonces existirán 2 a la n mini términos, 1 para cada posible combinación. 8. Por lo tanto, entonces tendría 2 a la 3 y sería ¿qué? 8. O hasta 8 mini términos. Ok. Vamos a ver un ejemplo y ahorita vemos qué relación tiene este concepto con la fragmentación horizontal primaria, ¿no? Entonces, miren, vamos a suponer este caso. Considerar los siguientes predicados simples, ¿no? Obtener una lista de todos los posibles mini términos MDI que se pueden formar. Vamos a suponer que de las reglas de negocio nos dicen que queremos hacer una distribución de datos considerando estos predicados, ¿no? Por un lado nos dicen queremos formar conjuntos en donde la ubicación del empleado sea la ubicación del, era del proyecto, ¿verdad? Sí, del proyecto, sea MX. Que su sueldo sea mayor a 6,000 y también que sea menor a 45,000. O sea, queremos que se cumplan los 3, ¿no? Queremos formar fragmentos. Un primer fragmento en donde queremos que en un nodo, digamos, o en un fragmento se encuentren los registros que cumplan con estas condiciones, ¿no? Proyectos de MX, sueldo mayor a 6,000 y menor a 45,000. Como tenemos aquí, ¿no?, una serie de predicados, ¿qué pasa si aplicamos el concepto de mini término? Con 3 predicados, entonces decíamos, con estos 3 pudiéramos formar hasta 8 mini términos, ¿no? Entonces, la manera de hacer esto es como si hiciéramos una especie de numeración binaria, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 3 predicados, podemos considerar primero todos en su forma no negada o su forma positiva, si quieren verlo así, y después empezamos a negar, ¿no? Bueno, voy a ponerlo al revés, ¿no? Supongamos que estos son ceros, ¿no? En su forma natural, no negada, y si empiezo a negar uno por uno, entonces puedo empezar a hacerlo así, ¿no? No negado, no negado y negado, ¿no? Entonces aquí se prende un bit que sería negado. Y así me voy, ¿no? Luego sería 0, negado y 0, ¿no? Y así. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al último que sería ¿qué? Todos negados, ¿no? Todos negados. Entonces aquí podemos observar que formamos los 8 mini términos que comentábamos. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí dudas de este concepto? Por el momento no, profesor. Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver esto, ¿no?, con un esquema de fragmentación? Bueno, la idea de este concepto es que si nosotros en una aplicación tenemos un montón de predicados simples, ¿no? Puedo hacer un análisis para detectar de qué posibles formas puedo hacer una distribución de datos, ¿no? Una manera es decir, ok, quiero que se cumplan todos, ¿no? Que se haga una operación de AND con los 3. O puedo decir que se cumplan ciertas combinaciones, ¿no? ¿Cuáles combinaciones? Pues estas son las posibles combinaciones, ¿ok? Entonces, en sentido estricto, ¿cuántos fragmentos como máximo pudiera tener la tabla si consideramos estos predicados simples? 8. Un máximo de 8, ¿no? Entonces, si nos vamos a los extremos,
yo pudiera generar una tabla con 8 fragmentos, ¿no? Cada uno de ellos, ¿no?, obedece a una de estos mini términos. Una de las ventajas que tiene este concepto es que este concepto, si nos vamos por esta técnica, tengo la garantía de que las reglas de fragmentación se van a cumplir siempre, ¿ok? O sea, la regla de exclusión, la regla de completitud, las tres se van a cumplir tal cual. Entonces, perfectamente puedo generar mis 8 fragmentos, desde M1 hasta M8, ¿ok? Sin mayor problema. Entonces, una técnica muy simple es, considero todas las condiciones que tengo en mi sistema, hago mini términos y ya tengo la fragmentación. Eso es muy teórico porque, bueno, ahora vamos a la parte real, ¿no? A la parte práctica. Fragmentar considerando todos los predicados simples puede ser muy impráctico. ¿Cuántos predicados simples puede tener una aplicación? Un montón, ¿están de acuerdo? O sea, piensen, por ejemplo, pensemos en un caso de la tabla estudiante, ¿no? Que tiene la facultad. ¿Cuántos predicados simples creen que exista en el sistema que administra esa base de datos para acceder a dicha tabla? ¿Cuáles creen que sean los criterios con los cuales hacen consultas a esa tabla de estudiante? Con el número de cuenta. Número de cuenta sería uno de los más comunes, ¿no? El número de cuenta. ¿Qué otro se les ocurre? Nombre, La carrera. carrera. Por el nombre, ¿no? Por ese, pues, sus apellidos, por la carrera, ¿no? A lo mejor por el semestre que están cursando, etcétera, ¿no? Pues puede haber un montón de predicados. Entonces, una técnica sería, pues vamos a fragmentar, ¿no? Con base a todos los mini términos que podamos crear. Eso funciona, pero bueno, no todos son prácticos, ¿no? Porque puede haber una combinación que no nos sirva, que no tenga sentido inclusive, ¿no? Imagínense que tenga una que diga en donde sea todo negado, ¿no? Bueno, podría ser, aunque un poco impráctico, ¿no? O una en donde diga que el número de cuenta sea tal y su semestre sea diferente a tal valor, ¿no? Entonces puede haber combinaciones que no nos interesen. Entonces, básicamente para fragmentar, entonces podemos definir dos estrategias. Una de ellas es esta, la que les comento, haciendo todos los posibles fragmentos que salgan a partir del concepto de mini término. ¿Ok? Y la otra es a partir de hacer una selección de de predicados simples, ¿no? Comentábamos hace rato. Puede haber un montón de predicados que apliquen a una tabla, entonces hacer tantos mini términos no sería práctico. Hay una regla que nos puede ayudar. No todos los predicados nos van a ser útiles para hacer distribución. Y esta regla se le conoce como la regla del 80-20 y vamos a entenderla. Y dice lo siguiente. El 20% de las consultas de usuario más activas representan el 80% del total de acceso a disco. Como que, ¿qué creen que nos está tratando de decir aquí esta regla? El 20% de las consultas de usuario más activas representan el 80% del total de acceso a disco. ¿Alguien quiere comentar algo de esta regla? Pues en general, las consultas, o sea, principales, o sea, se hacen más y no, o sea, de esas consultas, solo es el 20% de esos posibles mini términos. Es correcto. Muy bien. Quiere decir que si yo tengo un montón de predicados simples, ¿no? A suponer que tenemos un conjunto de predicados simples, ¿no? Predicado, predicado, predicado. Aprox más o menos el 20% de todos estos predicados, ¿no? A suponer que este es el 20%, son los que le dan más lata al disco, ¿no? Son los que hacen que el disco duro esté trabajando mucho. ¿Qué les diría entonces esta reglita? Que si quisiéramos hacer una distribución, ¿qué predicados pudiéramos descartar? Todos los que no caen dentro de ese 20%, ¿están de acuerdo?
¿Por qué razón los vamos a descartar? Pues simplemente porque son predicados que prácticamente no están teniendo un impacto en desempeño. ¿Ok? Entonces, no todos los posibles predicados tenemos que considerar para fragmentar. Regresando al ejemplo de la escuela, ¿no? Perdón, de la tabla estudiante. ¿Qué predicados creen que pudieran de repente usarse y que dirían, pues realmente este lo podemos omitir para hacer una distribución de datos? Por ejemplo, el criterio de consultar por número de cuenta, ¿creen que caiga dentro del 20%? Seguro, ¿no? Ese es seguro. Ok, alguno que no. A lo mejor si consultan por su año de ingreso, a lo mejor, ¿no? Puede ser. Es una consulta que de repente se hace, pero con muy poca frecuencia, ¿no? Entonces, ese predicado siempre lo podemos descartar. Entonces, esta regla nos ayuda en primera instancia a que esta lista de posibles minitérminos pues se reduzca, ¿no? Porque entre más minitérminos tengamos, pues obviamente crece exponencialmente la cantidad de posibles fragmentos que vamos a generar. Entonces, ese es un primer punto, ¿no? Cuando queramos hacer distribución de datos ya en un proyecto real, hay que considerar cuando dividamos esta tabla, cuáles son los criterios que más impacto tienen cuando se accede a cada una de estas tablas, ¿no? Ahora, bueno, supongamos que ya tenemos este 20%. Una vez que se ha determinado este subconjunto representativo de predicados, ¿no? Ya podemos aplicar a su vez dos opciones. Una, aplicamos todos los posibles minitérminos y sacamos fragmentos. La otra opción es que cuando veamos esta lista de minitérminos vamos a dar cuenta que no todos estos minitérminos tienen sentido o simplemente no nos interesan, ¿no? O sea, a lo mejor no nos interesa consultar que se cumplan los n predicados simples, ¿no? Supongamos que de una consulta obtenemos que vamos a consultar por el número de cuenta y cuál podría ser otro frecuente. Y por el nombre, ¿no? A suponer por el nombre. Apellido paterno, materno, ¿no? Tal vez no nos interesa que siempre se cumpla que consultemos por el número de cuenta y también por los nombres y apellidos, ¿no? Entonces va a haber predicados que tal vez no nos interesen, ¿no? O minitérminos más bien. Entonces lo que se puede hacer es generar ahora un subconjunto de ellos y descartar a los demás. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve esta técnica? Bueno, por ejemplo, si seleccionamos este y este, nada más dos, vamos a tener también la certeza de que cumplimos con las reglas de fragmentación, ¿no? Tenemos que tener también ahí cuidado que se cumplan al momento de hacer la selección. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo para que esto quede un poquito más claro. Entonces, la técnica que se utiliza en la práctica básicamente es aplicar la regla del 80-20 para quedarnos con los predicados simples que tienen mayor impacto, ¿no? Si no tenemos una clara idea de cómo hacer las combinaciones, podemos hacer el ejercicio de construir minitérminos y de ahí seleccionamos a los que nos hagan sentido, ¿no? Entonces vamos a ver este ejemplo para que quede claro. Dice, del resultado del análisis se obtuvo que las consultas a la relación AE, aquí al hablar de la relación AE me refiero a la relación asignación-empleado que acabamos de modelar, ¿ok? Se comportan de la siguiente manera. Dice, la empresa decide distribuir los datos de la tabla en dos grupos, ¿ok? El primer grupo se ubicará en su sitio 1 y estará formado por todos aquellos registros que cumplan con todas las siguientes condiciones. Se consultan los registros que tienen el rol de admin o supervisor. Su duración en el proyecto asignado está entre 1 y 3 años. O sea, deben de cumplir ambas condiciones. Si se cumplen las condiciones, entonces aquí tenemos un fragmento, que es el primer grupo. El segundo grupo lo forman todos los demás registros y estarán ubicados en el sitio 2. ¿Ok? Entonces,
Dice, inciso A, generar la lista de los predicados simples que son de interés para las condiciones anteriores. Inciso B, determinar los n fragmentos con sus respectivos predicados. Inciso C, determinar la expresión que permite hacer la reconstrucción de la tabla. Este punto es importante. ¿Se acuerdan que la tercera regla, bueno, una de las reglas de fragmentación dice que tenemos que ser capaces de construir una expresión? Ahorita les puedo adelantar que esa expresión también se hace en términos de álgebra relacional, que me asegure hacer el proceso inverso, ¿no? De una tabla fragmentada, recuperar la tabla original. Entonces vamos a hacer el primer inciso. Dice, generar una lista de predicados simples que son de interés para las condiciones anteriores. Entonces, vamos a ver. Un primer predicado, ¿cuál sería? ¿Quién me dice un predicado que aplicaría para este inciso? Puede ser el tipo de rol. El rol, ¿no? Dice que puede ser admin o supervisor. Entonces, voy aquí a auxiliarme de la siguiente herramienta para hacer las expresiones. Entonces, denme un segundito. Esta está ahora acá. Entonces voy a abrir aquí otra pestaña porque esta la vamos a usar. Y aquí, esta herramienta me gustó para hacer expresiones matemáticas. Ok, entonces, denme un segundito. Ok, entonces vamos a ver. Por aquí se supone que yo ya tenía mi documento. A ver, déjenme logueo. Ahí está. Ok. Entonces, miren. Un primer predicado 1, que sería igual a, ¿qué me dijeron? El rol. Entonces sería, de acuerdo a estas reglas, dice, se consulta los registros que tienen un rol de admin o supervisor. Entonces aquí pongo columna igual a ¿qué? Igual a rol. Y sería ¿qué? El admin, ¿no? O Admin. el rol igual Admin o a... supervisor. Así es, perdón. Admin o supervisor. Ahorita le corrijo. Supervisor. Algo importante que les hago mucho énfasis cuando hacemos predicados, supervisor. Admin. Admin, perdón, de veras, qué barbaridad. Ahí se podrían hacer también 2 predicados, profe. Tienes toda la razón. Entonces, de hecho, esto no serían predicados simples, ¿no? Si quisiera hacer predicados simples, sería otro. Tienes toda la razón. Ok, entonces, sería nada más uno, ¿no? Sí. Aquí en el chat me dicen que si el 20% de la regla del 80-20 lo determinan tras generar estadísticas, también puede ser una técnica. Si no te queda tan claro cuáles son los predicados que más usas, se pueden inclusive hacer análisis. La misma base de datos te puede ayudar a determinar qué consultas SQL son las que te generan mayor carga en disco. Hay manera de que el manejador te dé un reporte, ¿no? Hacer una analítica de las consultas que mayor frecuencia tienen, ¿no? Ahí también te puede ayudar. Ok, ese es un primer predicado, ¿no? P1. Otro predicado sería ¿cuál? El supervisor. El otro, ¿no? Rol igual a supervisor. Rol igual a supervisor. Otro predicado 3 pudiera ser ¿quién? Duración. Tiempo. Duración. El campo duración, ¿ese de qué? No, yo digo la Tu duración en el proyecto asignado está entre 1 y 3 años. ¿Qué quiere decir? Que debería ser... Serían las horas, ¿no? Porque las horas. Duración. Bueno, vamos a poner aquí, ¿cómo convierto años a horas? Bueno, son muchas horas, ¿no? Vamos a, suponer que, ahorita guardamos la duración en años, ¿no? Mayor a 1, voy a poner aquí. Voy a ponerle un año para que, Se supone que un año tiene 8.760 horas. muchas gracias.
Ahí está. ¿No sería mayor o igual? Mayor o igual, ¿no? Exacto. Muchas gracias por la conversión. Ok. Y hay otro predicado, ¿no? Que sería que la duración debe ser menor a ¿qué? 3 años. Menor o igual a 26.280 horas. Muy bien, muchas gracias. Ahí está. Esos son nuestros predicados que nos interesan. Ahora vamos a hacer lo que sería el esquema de fragmentación. En el esquema de fragmentación me dicen que un primer fragmento debería de estar formado por todos aquellos registros de esta tabla que cumplan con ¿qué? ¿Con qué predicados? Pues con estos que vimos, ¿no? ¿Quién me dice una expresión booleana? ¿Cómo quedaría la expresión booleana? Fíjense bien cómo es la notación. En el esquema de fragmentación vamos a tener, siempre se hace por tabla, entonces podemos escribir para la tabla asignación empleado, vamos a tener lo siguiente. Normalmente los fragmentos los vamos numerando, ¿no? Fragmento 1, fragmento 2. Entonces podemos poner, se puede utilizar un alias, el alias de la tabla, que puede ser AE, por ejemplo, y puedo escribir algo así. El fragmento AE 1 de la tabla va a ser igual a ¿qué? De acuerdo a la definición de una fragmentación horizontal primaria, ¿no? Dijimos que se define a través de ¿qué operación? ¿De la selección? Selección. De una operación de selección, ¿no? De una operación de selección aplicada ¿a quién? Predicado. A un La predicado. Predicado. Pero ¿quién va a ser ese predicado? Puedo hacerlo de esta manera, vean, voy ahorita a utilizar una variable que va a ser un predicado F1, ¿no? F1, y ese predicado F1 lo vamos a aplicar ¿a quién? La tabla AE. A la tabla AE. Entonces, ese va a ser nuestro primer fragmento. De acuerdo al ejercicio, ¿cuántos fragmentos tengo que generar? Dice 2, ¿verdad? Un primer grupo son los que deben cumplir con estas condiciones y un segundo grupo son los que deben cumplir con estas condiciones. Entonces, el segundo fragmento lo puedo definir así. El fragmento 2 de AE va a ser definido por una operación de selección aplicado a F. Ahora sería un F2, ¿no? Un predicado 2 aplicado ¿a quién? AE. AE, ¿ok? Y finalmente me falta definir quién es F1 y F2, ¿no? Entonces digo, ¿dónde? F1, ¿qué va a ser? Los primeros dos predicados. Ok, entonces puedo escribir esto, ¿no? Puedo ponerlo así, P1. ¿Y qué hago con P1? Intersección. Intersectas con P2. Ok. P2. Que en teoría sería, si hablamos aquí en cuestión de conjuntos, intersección, ¿ok? ¿Con quién? Con P2. Con P2. Ok. ¿Y ya? Y ¿No sería unión? Hay que unirlo con los negados, ¿no? De P3. ¿Es una unión o es una intersección? Vean, dice, se consulta los registros que tienen el rol de admin o supervisor. Ya nos equivocamos, ¿no? Sería una unión, ¿no? Más bien es una unión aquí, ¿no? En lugar de una intersección. Entonces sería una unión. Unión. ¿Ok? Ahora todo esto debería de aplicarle ¿qué cosa? Ahora sí sería intersección con los otros dos. Ahora sí sería una intersección, ¿verdad? Entonces, una intersección con, de acuerdo, dice, debe ser admin o rol y aparte su duración debe estar en qué, entre qué y qué, entre 1 y 3 años. Entonces sería aquí ¿qué? P3, ¿están de acuerdo? Ajá, y luego P4.
¿Pero qué operación aplicaría aquí? Intersección también. Una intersección, ¿están de acuerdo? Con P4. ¿No? Sí. Y ese sería nuestro predicado. Ahora, ¿qué pasa con F2? Ya son las 11, ya se acabó la clase, ¿verdad? Qué barbaridad, se me fue esto súper rápido. Ya nada más, pues le pongo continuará, ¿verdad? Y ya si quieren le dejamos aquí. Muy brevemente, F2, ¿quién debería de ser? Si aquí tengo el segundo grupo, lo formarán todos los demás registros. Es decir, los registros que no cumplen con F1 van a estar en F2, ¿están de acuerdo? ¿Pero si es negado F1? Exacto. F2 sería el negado, ¿no? De F1. Bueno, ya si quieren en la siguiente clase lo terminamos, ¿vale? Muy bien, chicos. Entonces, algo que les iba a comentar. Ya estamos en el tema 2, acabamos en el tema 1, por lo tanto, ya podemos hacer un quiz del tema 1. ¿Se acuerdan de ese criterio de evaluación? Sí. Entonces, no sé si ya les había comentado, si quieren, el próximo jueves hacemos uno del tema 1, ¿ok? Entonces, para que le echen una revisada a su PDF del tema 1, ¿vale? Sí. Okay. Entonces, si no hay más dudas... PDF, profe, entonces. ¿Otra vez, perdón? Sí, ¿puede subir el PDF de este tema, por favor? Del tema 2, sí, ahorita lo subo en un momento, Gracias. y ya para que lo tengan ahí disponible, ¿vale? Y ya el jueves continuamos con la clase. Bueno, cuídense, nos escuchamos el jueves. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Bye. Igual a ustedes.